Amigos de Ciudad y Poder, muy buenos días. Mi nombre es Fer Cañas. Ya estamos en una entrevista más. Ayer, pues bueno, tuvimos otras cositas que hacer. No estuvimos por acá, pero ya estamos con toda la actividad. Pues agradecerle a Gretita, que también ahí se rifó sola con la entrevista de ayer. Greta, buenos días. Muy buenos días, mi Fer, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Perfecto. Oye, mi Fer, pues hoy tenemos un invitado de lujo. Acá mi querido Jorge, detrás de cámara, ya nos delató. Pero hoy tenemos a Hugo Cabrera, diputado local aquí en el Congreso del Estado. Hugo, bienvenido, muchas gracias por estar aquí Muchas con gracias, nosotros. Greta. Al contrario, el agradecido soy yo, Fer. Muchas gracias. Buenos días. Gracias a toda la gente de Ciudad de Poder. Muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, Hugo. Gracias. Oye, Hugo, sí. pues entrando, tú eres presidente de la Comisión de Migrantes aquí en el Congreso del Estado. En diciembre viene una caravana para acá a Querétaro. ¿Cómo están trabajando ustedes con esta situación? Pues mira, nosotros desde el Poder Legislativo, y ya ha sido una tradición, por así decirlo, Sí. el Poder Legislativo siempre ha estado atento, coadyuvando con este tema, con esta caravana que parte de Laredo, Texas, y que ya tiene 10 ediciones, Sí. incluso en algunos años se ha hecho una caravana de verano. Este es de invierno, coincide con el fin del año, con el fin del curso de los niños y jóvenes en las escuelas en Estados Unidos, la Navidad, todo lo que implica, ¿no? Entonces se ha hecho ya una tradición, y no solamente una tradición, sino un esquema de seguridad, de certidumbre para los paisanos, porque lamentablemente han sido presa de malos servidores públicos que, en cuanto saben que traen dólares, que traen algunos bienes para sus comunidades, para sus familias, pues como decimos coloquialmente, les enterraban el diente. Y luego también no podemos perder de vista que especialmente el norte de nuestro país y la zona fronteriza, pues ha sido presa de la delincuencia organizada, y entonces nuestros paisanos pues enfrentan este tipo de problemas. Hoy, Fer, Greta, tenemos una situación compleja, retadora, porque finalmente nuestro vecino del norte es un país, es el número 1 en contagios, la letalidad está altísima, y todavía hay algunas cuestiones que no terminan por definirse. Digamos, en una situación normal, que hoy no estamos viviendo una situación normal, esto estaría partiendo más o menos el 17 de diciembre, pero estamos supeditados a las condiciones sanitarias, por un lado, de Texas, porque insisto, el punto de partida es Laredo, Texas, y también los estados por donde atraviesa, el caso de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí, y se ha hecho ya una caravana no solamente de migrantes queretanos, sino de migrantes que incluso algunos de Guerrero, Claro, de Morelos, de la Ciudad de México, que aprovechan el convoy, exactamente, y aprovechan el salir juntos de ese punto. Oye, Hugo, ¿ha habido una caída de apoyo económico respecto a esta atención de los migrantes? ¿Cómo les ha afectado a ustedes? ¿Crees que sea un problema del gobierno federal, de que no les importe esta situación de los migrantes que regresan a México? Mira, habría que poner las cosas en contexto. Tristemente, Greta, y lo dijimos ayer precisamente en la sesión de la Cámara, lo vine diciendo durante los meses anteriores, Fer, el gobierno federal, este gobierno desde 2019, o sea, 2018 entraron ellos y se quedaron recursos, claro, para el programa, que fue muy exitoso, que trascendió incluso los gobiernos del PAN, del PRI con Enrique Peña. O sea, hablo del gobierno federal. En los gobiernos estatales hubo siempre una empatía, ese programa denominado 3x1 Migrante, que para quienes nos siguen en esta transmisión no están muy enterados del esquema. Al hablar de 3x1 es $1 a la federación, $1 al estado, $1 al municipio respectivo, y $1, que pues no es peso sino dólares, los migrantes. Se formaban a través de clubes que quedaban protocolizados
en alguna representación en Estados Unidos, regularmente los consulados, y estos clubes de migrantes aportaban solidariamente. Es decir, no solamente envían o enviaban o siguen enviando los recursos a sus familias, sino que además ese recurso y esa mezcla de dinero servía para obras de infraestructura de las localidades, proyectos productivos, o sea, le generaba bienestar, riqueza, justicia social a muchas localidades de nuestro estado y del país. Y lamentablemente, 2019, cuando ya manda este gobierno el primer presupuesto, el primer proyecto de presupuesto, ya no hubo recursos. En el 2020 no hubo recursos para el programa 3x1 y el proyecto de presupuesto que mandaron y que ayer, en las primeras horas de esta madrugada, ya el programa ni siquiera aparece. O sea, ya no aparece el programa 3x1. A mí, en lo personal, como diputado local en la 54 legislatura, como diputado federal que fui en la anterior legislatura a la que está hoy, y en esta, como diputado local de nueva cuenta, hemos puesto el dedo en la llaga en la importancia que tienen los migrantes en muchos sentidos. Y hablando del contexto queretano, puedo decirles que algo que ya es un logro importante de cara a lo que viene y como reconocimiento a ese quehacer de nuestros paisanos, por primera vez los queretanos radicados en el extranjero, y esto es una oportunidad porque sé que tienen también un auditorio más allá de nuestras fronteras, es importante que tengan su credencial de elector los queretanos que están particularmente en Estados Unidos, porque por primera vez van a poder votar en el 21 para gobernador. Okay, ese es un derecho político que se ha logrado establecer en el marco jurídico de Querétaro, y esa es una gran oportunidad porque no solamente van a ser testigos, sino van a ser actores del rumbo que tenga Querétaro para los próximos años, por un lado. Y por otro, déjenme darles datos que son muy importantes y que incluso para no equivocarnos, porque son cifras importantes, déjenme compartirles a ustedes y al auditorio que nos sigue sobre el asunto de cómo están las remesas en Querétaro. Somos un estado, que hay que decirlo, no somos un estado con la tradición expulsora que tiene Guanajuato, que tiene Michoacán, que hay otro Michoacán en Estados Unidos. Puebla, Durango, Jalisco, Zacatecas es importantísimo. Sin ser tantos queretanos los que están en Estados Unidos, pero yo siempre he definido a los queretanos que están en Estados Unidos como solidarios, chambeadores y sobre todo que le dan viabilidad a sus familias y al estado, a las regiones. Y también, antes de entrar a las cifras, algo que les voy a decir que seguramente el auditorio y como que hemos tenido un prejuicio, prejuicio, lo subrayo, porque a veces prejuicios se puede entender peyorativamente, sino que nos anticipamos y hacemos juicios anticipados. Pensamos que el fenómeno migratorio, hablando de los queretanos en el extranjero, en Estados Unidos, es un asunto que está exclusivamente en el norte del estado. Asociamos a Jalpan, a Arroyo Seco, a Landa, Pinal. Bueno, en el tema de remesas, ahorita que les dé cifras, van ustedes a quedarse con la misma sorpresa que seguramente muchos que nos siguen esta transmisión. Para empezar, el caso de Querétaro, estamos hablando en este momento que lo que han aportado de enero a septiembre migrantes queretanos, ojo, 591.2 millones de dólares. Eso es lo que han aportado de enero a septiembre solamente los queretanos. Y los 5 municipios que más han aportado remesas, no solamente este año, porque venimos dándole seguimiento al fenómeno migratorio y a los paisanos queretanos en Estados Unidos, los municipios que están diríamos, utilizando ese anglicismo, en el ranking del 1 al 5, el primer municipio es Querétaro. Querétaro, municipio. Es decir, sobre todo aquí hacer el reconocimiento
a la gente que está en Santa Rosa, Jauregui, que por cierto yo soy un convencido de que Santa Rosa tiene que ser municipio libre. La gente de Santa Rosa, la gente de Carrillo, salen muchos migrantes, más de los que nos imaginamos. Claro. El segundo municipio, San Juan del Río, también en el sur del estado. El tercer municipio está también en el sur, Amealco, sobre todo la zona indígena, claro, que es un componente muy importante en la demografía de Amealco, en la zona de San Miguel Tlaxcaltepec, de San Ildefonso Tultepec, de Santiago Mezquititlán, esta triada de comunidades indígenas. Sale mucho migrante, aparte de que los podemos ver en Monterrey, que los podemos ver en la Ciudad de México vendiendo las artesanías de la identidad queretana, sí, también están en Estados Unidos y son muy buenos para aportar. Y el cuarto municipio ya es Jalpan y el quinto Cadereyta. Solamente para concluir este tema de las remesas, estamos calculando, de acuerdo a cómo viene evolucionando, que además cabe señalar nuestro reconocimiento a los paisanos, porque no obstante de que con COVID siguieron chambeando, siguieron mandando, claro, e incluso incrementaron. ¿Se incrementó? Se incrementaron las remesas, las remesas. Fíjate, Fer, en el caso, nada más esto importante, ahorita les dije $591.2 millones de enero a septiembre 2020. El año pasado, del mismo periodo, 531.6. O sea, hubo un incremento de un año a otro en el mismo periodo. Y para cerrar este tema, si me lo permiten, déjenme comentarles que en esta evolución, si vamos con esa tendencia, estaríamos cerrando aproximadamente con $800 millones, que sea lo que envíen los queretanos. Esto más o menos calculado a cómo está la fluctuación peso-dólar, estaríamos hablando de 16.800 millones de pesos, que si calculamos respecto al presupuesto de egresos del Estado, que este año estaremos discutiéndolo en diciembre y estaremos votando alrededor de los 41,000 millones, o sea, estamos hablando de que se acerca a la mitad de lo que implica el presupuesto de egresos del Estado. De ese tamaño puede ser la aportación que tengan los queretanos que están en Estados Unidos. Oye, viendo estos números, por ejemplo, y todo esto que nos presentas, perdón, Greta, ¿no sientes también, y con estos recortes o esta caída de apoyo que ha tenido este gobierno para con los migrantes, no sientes de pronto es como pues darles la espalda también o una situación también un poquito de hipocresía de este gobierno federal de decir, todos se lo avientan a Estados Unidos con el tema migrante y que los tratan muy mal, pero con estos datos que nos das y con estas caídas de los apoyos incluso a los programas migrantes, ¿no sientes también que el gobierno es un poco hipócrita en ese sentido? Lamentablemente el asunto de esa falta de compromiso del gobierno federal pues es incongruente, porque déjenme darles un dato. En la elección presidencial de 2018, quien obtuvo la mayoría de los votos de los mexicanos radicados en el extranjero, y estaríamos hablando particularmente de los millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, fue el presidente López Obrador. Él fue el que ganó en ese segmento de electores del voto en el extranjero, que ya votaron precisamente ya desde la elección anterior al presidente López Obrador. Él fue el que ganó y había el compromiso de atenderlos, y yo lo dije desde la tribuna del Congreso y en algunos otros espacios. Me parece muy lamentable que en la visita que hizo hace algunos meses, que ustedes recordarán que estuvo con el presidente Trump, no tuvo 5 minutos para reunirse con los migrantes que le pedían reunirse. ¿Por qué? Porque hoy, lamentablemente, hay violaciones sistemáticas en las estaciones migratorias de Estados Unidos. Hay incluso histerectomías forzadas a las mujeres mexicanas, centroamericanas. Hay alrededor de 500 familias que fueron separados, sus hijos enjaulados, que los padres los deportaron, y que el peor drama, Greta, es que no sabemos en este momento incluso si esos papás siguen con vida o no. Entonces, hoy se ve esperanzador
o por lo menos menos dramático fue el asunto con Biden, pero de todas maneras nada nos puede garantizar. Y lo que sí es un hecho es de que el gobierno, lejos de solidarizarse, de corresponsabilizarse, es decir, a ver, los mexicanos en el extranjero están aportando, aquí están las cantidades. Esto es una muestra. Muy buena lana. Sí. ¿Por qué les quitamos el programa en donde estamos poniendo $1 con la federación? Nosotros aquí estamos proponiendo, ojalá que podamos llegar, como ya lo tiene Zacatecas, por ejemplo, de un programa 2x1, en donde pone $1 el Estado, $1 el municipio respectivo y $1 los migrantes, para que no se diluya ese esfuerzo y eso que le da, insisto, viabilidad. Entonces, lamentable que el gobierno federal esté entre muchos aspectos, y ya ahorita ya no podemos hablar de propuestas, ya es una realidad con lo que ocurrió en la madrugada, que terminaron, que ya se aprobó el presupuesto, que hicieron caso omiso de las de más de 1,000 reservas que hizo la oposición, entre ellas muchas que hizo el PRI para el campo, para migración, para mujeres, para salud, y hubo como si le habláramos a la pared. Entonces, en el caso migración, pues esta es la realidad, y no hay nada que festinar realmente, al contrario. O sea, por un lado reconocer, solidarizarnos con los paisanos y decir, bueno, gracias, porque no obstante que hay un gobierno poco sensible y cero comprometido, sigues trabajando y sigues aportándole al país, y debe ser una cuestión de preocupación del gobierno, es decir, no somos capaces de generar oportunidades en el país, y tienen que ser los que están allá fletándose en el extranjero. Bueno, y es obvio, bueno, como ya lo mencionas, Hugo, que hace falta mucho por hacer en cuestión federal en esta materia, pero en Querétaro, ¿qué crees que le hace falta a trabajar en Querétaro en la cuestión de los migrantes? Bueno, aquí también, sinceramente, hay deuda con los migrantes, porque yo tengo registrado que había el compromiso de tener por lo menos una oficina, no como la que hoy existe con una sola persona, que prácticamente la labor en el gobierno del estado es apoyar, gestionar en el traslado, en la repatriación de cadáveres. Hoy también, por cierto, complicado por las medidas, por los protocolos sanitarios, en donde son la repatriación de cenizas, y no ha habido una respuesta contundente. Yo tengo presentada, está en la fase, digamos, de discusión, y espero llegar a tener un dictamen favorable en la comisión para que haya la primera ley de atención a las migraciones en Querétaro. Que no solamente Querétaro, yo lo he venido diciendo, la migración en Querétaro tiene que ser visto, la migración a la queretana, porque nosotros tenemos migración nacional. Existe en este estado gente que desde los 60, y nos remontamos muy lejos, cuando el proceso de industrialización de Querétaro, la mano de obra especializada que se requería, después fenómenos como los sismos, la seguridad, la especialización en la industria, por ejemplo, aeronáutica, ha traído oleadas de gente de toda la República. Querétaro es grande por los queretanos de toda la vida y por la gente que ha venido de todas partes a aportar lo mejor para este estado. Entonces tenemos que considerar en esa ley a los flujos nacionales. Hay alrededor de 60 comunidades extranjeras en Querétaro que también aportan mucho a lo que somos, y Querétaro es uno de los pasos obligados de los centroamericanos, sudamericanos, que tienen el denominado sueño americano, y que entonces no podemos soslayarlos de esta ley. Y por supuesto los paisanos, que ya di ahorita cifras contundentes de que nos hacen considerar que pues no podemos dejarlos de lado, y que tiene que haber políticas públicas eficaces y un marco normativo adecuado. Entonces yo concluyo, Greta, diciéndote que falta mucho en Querétaro también, y por eso yo confío que en este presupuesto que vamos a discutir y a votar en diciembre, vamos a ver si realmente hay compromiso de veras de quienes hoy gobiernan, si todavía en la parte final, en la postrimería de este gobierno, son capaces de solidarizarse con los paisanos, y no solamente
para la foto de campaña, sino realmente, y que la ley pase. Yo he sido uno de los que ha estado señalando una serie de diques que en el proceso legislativo se han presentado en el Congreso del Estado, y que esto pues indiscutiblemente pasa por el grupo mayoritario que tiene la mesa directiva, que ha tenido la mesa directiva 90% y 100% la Junta de Coordinación Política como órganos de gobierno del Poder Legislativo, y que es el PAN. De ellos depende mucho que haya voluntad política. Greta, ¿te parece este tema de los migrantes es bastante amplio? Hay muchos retos por hacer, Hugo, incluso, pero te iba a proponer, Greta, porque mira, ya estamos en noviembre. Ya Sí. estamos en noviembre, ya esto ya se fue, ya están viendo lo de los presupuestos, Hugo. Estamos a la vueltita del 2021. Entonces tenemos que tocar el tema del 2021, evidentemente, y en las elecciones. Y hay que tocarlo porque hay muchos nombres en la mesa al interior del PRI, y pues uno de ellos es el tuyo, que está sonando muy fuerte por ahí. Gracias, Fer. Pues tienes toda la razón en el sentido de que el 21 está muy cerca, primero que nada. Y segundo, pues el hecho de que mi nombre esté sonando, creo que son dos razones. Una, que no soy el político ortodoxo tradicional de decir, no, pues a ver qué pasa, a ver qué sucede. Yo lo he dicho y lo digo aquí también en Ciudad de Poder, sí quiero ser el candidato del PRI a la gobernatura, sí quiero ser, pero no solamente como un hecho de ocurrencia, o que una candidatura que pudiera parecer construida a modo de alguien que desea que le tapen la espalda. O que se le ocurrió de pronto, ¿no? O que se le ocurrió que dedicándose a otra cosa, de pronto vino una aspiración por servir a la gente, cuando más bien suena apetito de poder y de interés muy, a veces hasta inconfesable. Mi caso es consecuente con una trayectoria que hemos procurado darle resultados en cada una de las responsabilidades. Hace 29 años, lo tengo que decir porque hay mucha gente joven como el amigo de la cámara, Jorge, que obviamente ni nacía, pero hace 29 años yo era presidente municipal de Colón. sí, cómo no. Hace 29 años. Y hace 32 había aparecido por primera vez en la boleta electoral como suplente de diputado local. He sobrevivido, políticamente hablando, a la alternancia en Querétaro, y sobre todo, lo más importante, hablando de hoy y de mañana, estimo que tengo la formación, la preparación, la visión de mi estado, de las condiciones de este Querétaro tan dinámico, como para aspirar a ser en principio el abanderado de mi partido a la gubernatura del estado. Entonces, es cierto, Fer, no es especulación, y lo digo de manera abierta, con el respeto y sabedor de los tiempos políticos, que ahorita no puedo hablar más allá de esta situación, claro, en donde sí lo digo con franqueza, tengo esa aspiración de ser el candidato de mi partido. Oye, Hugo, hace poquito tú sabrás de la resolución que tuvo el INE en cuestión de esto de las gubernaturas, de las que se van a disputar, que 7 tenían que ser mujeres. ¿Tú crees que eso afecta aquí en Querétaro? En principio, déjame decirte que me da mucho gusto que los espacios para mujeres, para jóvenes, se estén generando en la política. Me parece que es importantísimo. Hoy no se puede entender la política sin el concurso franco, abierto de las mujeres, como también de los jóvenes. Hemos sido pioneros en el PRI. Somos el único partido, cabe señalar, por ejemplo, hablando de los jóvenes, que tenemos por mandato estatutario la obligación y la convicción, también lo subrayo, de que 1 de cada 3 candidatos sean jóvenes. Es el PRI el que promueve históricamente el voto de las mujeres. Es el PRI el que históricamente promueve la paridad, la equidad. En mi caso, incluso, puedo decirte que yo lo decía hace algunos días que tuvimos la presencia de dirigentes de mi partido, de regidores, incluso de mi amigo Luis Gabriel Osejo, que nos acompañó a la legislatura para esta iniciativa del salario rosa.
yo decía que en mi caso incluso yo ya pagué factura. O sea, Ok. yo he dado testimonio de mi convicción con las mujeres. ¿Por qué lo digo? Porque en el 2012 yo era precandidato a diputado federal y a 2 días de empezar mi campaña, con todo lo que ustedes se pueden imaginar que ya estaba listo, a 2 días, vino la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a alinear las listas de los candidatos y a mí me dijeron, gracias por participar, vete a tu casa. Y entró quien en ese momento en el papel era mi suplente, Ajá. la regidora de Pedro Escobedo, que a la postre se convirtió en diputada federal, Delfín Bárcenas. Entonces, yo creo que el asunto que tú dices, Greta, efectivamente hay lineamientos que dispuso el Instituto Nacional Electoral que todavía no está definido en qué estados podría aplicar. Y ojo, no perdamos de vista el recurso de apelación que presentó la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, el PAN, Morena, de senadores que firmaron este recurso para que no aplicara. Caso del senador Monreal, del senador Curi, que ellos firmaron en contra de esta participación de las mujeres en las gubernaturas. No sabemos qué vaya a resolver el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, esa es la verdad. Por los tiempos, estimamos que la semana que entra podría o bien quedar en firme esta resolución y entonces los partidos tendrían que definir en dónde van mujeres y dónde van hombres, y o la otra posibilidad, el tribunal desecha por algunos argumentos que esgrimen quienes están en contra y finalmente dejarse para otro momento o dejar a lo mejor señalado que a partir del 24, no sabemos cómo va a venir. Pero eso, perdón Greta, nada más para finalizar, lo que te puedo decir es, esto yo lo he dicho, es como el fútbol. Claro. El último minuto tiene 60 segundos, a veces en tiempos de compensación se resuelven los partidos. Yo lo único que puedo decirte es, esa cuestión del INE y la situación de mujeres, que insisto, me da gusto que participen más, yo no merma mi interés y mi aspiración en ser el candidato de mi partido. Ya lo dijo Hugo, ahí están las aspiraciones. Ahora a ver cómo se alinean los astros. Vamos a ver, todavía está empezando este proceso electoral. Y como les decimos a todos, Hugo, a todos los actores políticos que pisan nuestra casa, su casa también, Ciudad y Poder, Gracias. pues que les deseamos todo el éxito del mundo, porque al final de cuentas es una carrera. La política es una carrera. Y ustedes los actores políticos queretanos, y en tu caso también hubo reconocerlo, pues es una vida llena de trabajo. Entonces, pues te deseamos todo el éxito del mundo. Gracias, Fer, muchísimas gracias. Pues mi Greta, ya, vámonos. Pues vámonos. Hugo, vámonos, Muchas ya gracias, es Hugo. viernes, Gracias, ya es gracias. viernes, ya es viernes, Y el entonces. cuerpo lo sabe. Y el cuerpo lo sabe, y también sabes que es puente también, que de todos no estamos encerrados, pero bueno, puente en casa, es una cosa moderna que estamos implementando. Amigos, muchísimas gracias. Amigos de Ciudad y Poder, nos vemos el próximo martes. El martes tendremos ya nuevamente entrevistas por acá. Les mandamos un abrazo y pasen un excelente fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias, Greta. Muchas gracias a todos los que nos siguieron.